Bien, hermanos, pues como decía Benjamín, esta tarde llegamos a la última parte del libro de Apocalipsis. Hemos hecho un largo camino hasta aquí y, como os decía al principio, en esta pinacoteca espiritual en la que hemos estado viajando durante toda esta semana, hemos tenido la oportunidad de ver muchas cosas, ¿no? Pero quizás lo que vamos a estar considerando en esta tarde es el final, y como suele ocurrir, ¿no? El postre es como lo mejor siempre de un menú. En esta tarde creo que tenemos una visión y un cuadro que nos va a presentar aquí Juan, y es un cuadro que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, que es demasiado glorioso quizás para que podamos captar todo en su plenitud. Pero hermano, el Señor nos lo ha revelado, es un regalo de su parte para nosotros, y en ese sentido quiero animaros a que podamos estar con nuestra mirada atenta, ¿no? A su palabra en esta tarde, que pongamos nuestra mirada en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y en la gloria que Él, por su gracia, nos va a permitir disfrutar cuando estemos allí con Él, ¿no? Y sí, es verdad, es una gloria futura, pero desde ya yo creo que los creyentes podemos empezar a degustar a través de esta revelación lo que realmente nos espera, ¿no? No tenemos que esperar a ese momento, lo anhelamos, deseamos estar allí, pero creo que desde ya tenemos la oportunidad de degustarlo porque el Señor nos está dando a probar un poquito con esto que nos va a revelar en esta tarde. Y lo que quisiera entonces en esta última sesión ver con vosotros son dos cuadros adicionales que nos quedan de esta última sala, la séptima sala, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. El cuadro número 5, que son los versículos 1 al 8, y ahí vamos a tener una visión y un cuadro general de esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Dios va a hacer, ¿no? Y veremos los detalles acerca de las características de estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Luego veremos un segundo cuadro, es un cuadro bastante amplio, desde el versículo 9 del capítulo 21 hasta ya entrado el capítulo 22, versículo 4. Pero este cuadro en realidad es una visión detallada de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde se nos va a describir esta ciudad, esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén que desciende del cielo, que trataré de explicar, ¿no? Qué significa, qué simboliza y a qué está haciendo referencia. Y luego quizás ahí haremos un pequeño descanso y terminaremos con ese epílogo, porque como os dije al principio, ¿no? Apocalipsis es un, un libro que comienza con un prólogo, tenemos esos 7 ciclos, esas 7 visiones, pero termina con un epílogo, una conclusión, unas palabras de advertencia y de ánimo del Señor para nosotros. Y eso es lo que terminaremos un poco comentando como conclusión del libro y de este estudio, ¿no? Ahora, hay una cosa que os tengo que advertir, es que este pasaje está cargadísimo de detalles. Posiblemente no vamos a tener tiempo de analizar exactamente todo en profundidad. Tendremos que estudiar con muchísimo detalle pasajes de Isaías, de Ezequiel, pero bueno, al menos sí que pretendo presentaros una panorámica con cierto nivel de detalle para que tengáis una idea clara de cada uno de estos cuadros y de estos símbolos. Así que sin más dilación vamos al primero y empezamos por el versículo 1, que es este cuadro número 5 de la séptima sala, cielos nuevos y tierra nueva. Y mirad, Juan comienza diciendo en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan de nuevo tiene una visión, el Señor le da esta visión y ahora parece que la cámara se ha trasladado a lo que ocurrirá tras ese juicio final. Y lo que nos muestra aquí Juan es una visión gloriosa de esa eternidad preparada por Dios para estar con sus hijos. Y lo que observa Juan, lo que nos dice que ve, es un cielo nuevo y una tierra nueva. No sabemos exactamente cómo Juan discierne esta visión, pero lo que él observa en un sentido es reconocible como la creación de Dios. Lo que pasa que es distinta en esencia o en su cualidad a la creación por él conocida, al mundo en el que Juan vivía. Por eso él dice unos cielos nuevos y una tierra nueva. De hecho, la palabra en griego que se usa cuando Juan dice aquí nuevo, ese cielo nuevo y tierra nueva, es kainos, ¿vale? Que normalmente se usa para indicar algo refrescado o algo renovado. Así que cuando Juan ve esos cielos nuevos y esa tierra nueva, más que nuevo en el sentido de una nueva creación, algo recreado, lo que Juan está indicando aquí es una renovación de los ya existentes, en las que además Dios introduce una nueva cualidad en ese mundo, una nueva esencia que la hace distinta a la primera creación, ¿vale?
Por eso dice, porque el primer cielo y la tierra pasaron. Aquí Juan nos indica ya la primera diferencia. La primera creación en la que nosotros estamos viviendo es perecedera, tiene sus días contados, mientras que esa nueva creación es de carácter eterno, es algo que no va a ser jamás destruido. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el propio apóstol Pablo nos enseña que la redención de los creyentes está ligada también con la renovación de la misma creación. Allí en Romanos 8:19 dice el apóstol Pablo, hablando a los creyentes, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, la creación en la que nosotros vivimos, anhela o aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ese día glorioso en el que seremos manifestados juntamente con Cristo. O sea, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, algo perecedero, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Pues que de la misma manera nosotros como creyentes esperamos la renovación de nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo resucitado en gloria semejante al cuerpo de Cristo, un cuerpo que en un sentido será parecido al que tenemos actualmente. Yo creo que nos podremos reconocer unos a otros, pero tendrá cualidades distintas. Será un cuerpo glorificado, que no será susceptible de padecer enfermedades, que será perfecto. Pues de esta misma manera, la creación espera esa renovación, conservando en parte su similitud a la que creo que conocemos ahora, pero que va a ser renovada y con unas nuevas cualidades. Será eterna, no podrá ser destruida jamás, no tendrá contaminación ninguna, no habrá maldad, no habrá pecado y muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo en este cuadro que tenemos esta tarde por delante. Pero una cosa está clara, y es que los cielos nuevos y la tierra nueva no van a ser un mundo completamente distinto en su forma a lo que conocemos hoy. O sea, no vamos a vivir en una dimensión alienígena, un espacio etéreo, celestial, difuso, cantando con un arpa en el cielo. Esa no es la idea que nos está presentando aquí Juan. La idea que aquí nos presenta será un mundo semejante al que conocemos ahora, pero renovado, muchísimo mejor y con muchísimas cosas por descubrir y asombrarnos de ellas. Una de las cosas que aquí Juan nos dice, un detalle curioso, dice que en estos cielos nuevos y en esta tierra, el mar ya no existía más. De nuevo, recordad que Juan está hablando de manera simbólica, está describiendo mediante símbolos la realidad que sabemos que habrá de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y aquí él usa una imagen del mar como no existente, ¿no? Ahora, ¿por qué Juan nos dice que los cielos nuevos y la tierra nueva, el mar ya no existía más? ¿Es que acaso no va a haber playas, no va a haber mares, no va a haber ríos? Yo creo que Juan no está diciendo eso. Creo que Juan está usando este símbolo para hablarnos de una realidad. Sabéis que el mar ya lo hemos visto en otras visiones, representa el mal, la incredulidad, la idea de naciones agitadas que se rebelan contra Dios y que están causando tribulación a la iglesia. De hecho, el mar para la mentalidad judía era sinónimo de peligro, de muerte. Así que cuando Juan dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva el mar ya no existía más, lo que Juan quiere decir es que en esos cielos nuevos y esa tierra nueva ya no habrá más amenazas de Satanás para con los hijos de Dios, ya no habrá más luchas de poder, ya no habrá más amenazas, ya no habrá más rebeldía de las naciones, ya no habrá más muerte, ya no habrá más peligro, ya no habrá más idolatría. Todos vivirán en paz y seguridad con un corazón entregado a su Dios, viviendo en completa armonía con Él y cada uno con su propio. ¿Os imagináis un mundo de esa manera? ¿No? A mí a veces me cuesta, ¿no? Vivimos tan envueltos y tan acostumbrados al pecado y a la maldad que pensar en un mundo donde puedas vivir y convivir sin pecado, sin maldad, sin conflicto, es algo que me llena de asombro. Y si bien Juan nos ha presentado en el versículo 1 una descripción general de este escenario, ahora en el versículo 2 nos va a presentar a los actores que van a estar disfrutando de ese escenario, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, aquellos para los cuales ha sido justamente preparado y diseñado este nuevo mundo. Y en el versículo 2 nos continúa diciendo, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Juan ahora en estos cielos nuevos y esta tierra nueva ve una ciudad santa, y además la llama la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Pero es interesante que él la compara con una esposa adornada para su marido. La pregunta, ¿es una ciudad literal que baja del cielo de lo que nos está hablando aquí Juan? ¿Es acaso una renovación de la actual ciudad de Jerusalén en Israel? Pues yo no lo creo. Creo que Juan sigue usando símbolos para hablarnos de realidades espirituales que serán ciertas y que veremos. Pero la ciudad aquí, fijaos, es comparada con una esposa. Juan está usando un lenguaje simbólico y Juan está describiendo por medio de una ciudad a quién, a los creyentes, a la iglesia de Dios, a la esposa de Cristo, al conjunto de todos los que han vencido juntamente con el Cordero de Dios, a los 144.000, a esa multitud que estaba alabando y adorando a Dios. Y dice además que desciende del cielo porque la iglesia tiene una naturaleza celestial. Es Dios quien la ha escogido, es Dios quien ha formado a su iglesia y Él la ha estado preparando a lo largo de todos los últimos tiempos para presentarla ahora preciosa ante su marido, sin mancha, delante de Cristo, quien es su marido. Recordáis además la promesa que Jesús da a la iglesia de Filadelfia, que vimos en el capítulo 3, versículo 12. Él hace una promesa a la iglesia de Filadelfia, y fijaos, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Evidentemente tenemos que entender el lenguaje que está usando aquí también Juan. No entendemos literalmente que los creyentes de Filadelfia se les prometiera que iban a estar convertidos en piedra y ser parte de un futuro templo físico encerrado allí para siempre, ¿verdad? Entendemos que el lenguaje que usa Juan aquí es simbólico. De lo que está hablando es la promesa de que su pueblo habite en la presencia de su Dios. El templo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, allí es donde el Señor promete que van a habitar para siempre. Y la promesa de disfrutar de ese privilegio será eterna. El nombre de Dios y su ciudad sobre nosotros es símbolo de pertenencia. Seremos suyos para siempre. De hecho, en Apocalipsis 21:2 creo que es una visión que profetiza el cumplimiento de esta promesa que Jesús da a su iglesia en Apocalipsis 3:20, a la iglesia de Filadelfia. Y a partir del versículo 3, Juan menciona un segundo actor. No solamente está esa ciudad que desciende del cielo, sino que viene precedido por una voz del cielo que anuncia la entrada de un segundo actor, pero que es el actor principal en realidad. Es el que da sentido a toda la escena. Y es cuando dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es este tabernáculo de Dios con los hombres? Se nos presenta simbólicamente como un tabernáculo, pero sabéis que el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Quién es el tabernáculo de Dios con los hombres? Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:23. ¿Quién es presentado en esta escena? Es nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesucristo, que viene al encuentro de su preciosa esposa, su amada iglesia, que ha sido santificada y ha sido presentada perfecta, sin mancha, sin arruga, presentada delante de Él para que disfrute de ella para siempre. ¿Y qué harán? Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mirad, hermano, hay una diferencia fundamental entre el tabernáculo del Antiguo Testamento, al que solamente podían tener acceso unos pocos, los sacerdotes, y entre los sacerdotes solamente uno podía acceder al lugar santísimo el día de la expiación. Sin embargo, fijaos qué precioso es esto. Cuando Cristo viene, ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Esto ya es una realidad, pero es cierto que aún esa comunión no es tan plena como desearíamos. Pero lo que nos está presentando aquí Apocalipsis 21 es la plenitud de ese encuentro, de esa intimidad de los creyentes con su Dios, porque Cristo Emmanuel está en medio de su pueblo. A veces por momentos, incluso aquí en la tierra, llegamos a disfrutar de momentos puntuales de gozo, ¿no?
cuando tenemos encuentros entre hermanos o disfrutamos de algunos días de campamento, ¿verdad? Son días como del cielo en la tierra. Pero lo que aquí Juan nos está describiendo no tiene comparación alguna con eso. En aquel día, en el día que nos está describiendo aquí Juan, vamos a tener un encuentro personal y cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que lo llena todo, aquel que te conoce hasta lo más íntimo de tu ser, aquel con el que realmente te encuentras a gusto y como en casa, aquel del que no tienes nada que esconder. En aquel día disfrutarás de esa relación cara a cara. Podremos verle, podremos tocarle. Jesús es Dios hecho hombre, la manera en la que podemos conocer, palpar y tocar a nuestro Dios. Es Dios encarnado, el que decidió tomar forma de hombre para que podamos disfrutar de esa relación con Él. No sé, ¿tú te imaginas pasar una tarde hablando con el Señor, preguntándole, preparando tú una lista de preguntas? Yo estoy preparando ya la mía cuando me encuentre con Él y pueda preguntarle muchas de las cosas que quiero preguntarle. ¿Y qué hará Jesús con su pueblo? Pues estas palabras que ahora Juan revela creo que son poderosamente consoladoras. Seguro que lo fueron para los creyentes del primer siglo y para muchos de nuestros hermanos que han sufrido persecución, muchos que fueron seguramente cruelmente asesinados por causa de su fe, muchos que han llorado por la fuerte presión, por la oposición del mundo que los odiaba por el simple hecho de ser cristianos y de dar testimonio de la fe en el Señor Jesucristo, o muchos que clamaron amargamente por tanto sufrimiento y dolor. Pero fijaos, en esta ciudad y en aquel día Jesús va a compensar con creces todo ese dolor, porque como nos dice el versículo 4, Él mismo personalmente enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ese día será el fin del sufrimiento, el fin del dolor. Ya no te dolerá más la espalda, ya Carmelo no tendrá que ir al hospital nunca más, no sufrirá ninguna enfermedad, no habrá más clamor, no habrá más muerte. Ya no existirá nada de eso. De algún modo habremos despertado a la pesadilla que a veces es este mundo, este desierto por el que estamos pasando y veremos las cosas como deberían haber sido desde un principio, pero mucho mejor. Un mundo tal y como Dios, que es increíblemente bueno, lo diseñó. El viejo mundo caído habrá pasado a la historia para no volver nunca más. Y alguno me dirá, bueno, todo esto parece como un cuento de hadas, ¿no? Es el típico final utópico de una película, es el final de ese cuento de hadas que solamente existe en la imaginación de los niños o de los soñadores. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad y se va a cumplir? Pues hermanos, sabiendo que a veces nuestra fe es débil, fijaos lo que sigue viendo y sigue diciendo Juan, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, el que tiene poder y autoridad, estas palabras que vienen a continuación son dichas no por un cualquiera, ni siquiera por un ángel, son dichas por el que está sentado en el trono, aquel que gobierna y ordena todas las cosas y hace todo conforme a su voluntad y nadie puede impedirle hacer lo que él quiere hacer. ¿Y qué dice? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Él es el que hace los cielos nuevos y la tierra nueva. Y sigue diciendo, y él me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios está confirmando y quiere asegurarse de que lo entendemos bien. Él es fiel. Él nunca miente. Lo que ha dicho lo va a hacer porque no hay nadie que pueda torcer su voluntad ni su consejo. Él es el Dios altísimo. Él es el que ha creado todas las cosas. Él es el que gobierna cada átomo de este universo. Y él le dijo en el versículo 6, hecho está. Dios ha decretado que todo esto que estamos viendo aquí va a ser cumplido. Es cierto, aunque no vemos aún esa realidad, estamos en la expectativa de ese cumplimiento, pero por la palabra de Dios, hecho está. Esto es cierto. Nos está confirmando que esto ya ha sido determinado que ocurra. ¿Por qué? Porque Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dios es eterno, Dios está fuera del tiempo, Dios está por encima de las leyes de la naturaleza y no hay nadie igual a Él. Y su palabra es fiel y verdadera. Por tanto, hermano, puedes confiar en que lo que Él ha dicho, en lo que Él nos está revelando en esta tarde, va a ser cumplido. De la misma manera que vemos que en tantas ocasiones en la historia Él ha cumplido sin falta y a su tiempo sus promesas, esta revelación que encontramos en Apocalipsis es también cierta y verdadera y podemos descansar en él. Esta visión no es un cuento de hadas utópico,
es lo que ocurrirá porque Dios lo ha dicho. ¿Y quiénes disfrutarán de ser parte de esa ciudad, que es la comunidad de los creyentes, la iglesia? Pues fijaos, el Señor aquí hace una invitación: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Los que reconocen que están secos por dentro y anhelan satisfacer su sed en Él, los que vienen a Él sabiendo que Él ofrece el agua de vida. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todos aquellos que, habiendo estado involucrados en esta batalla espiritual y que han permanecido fieles a su Señor y han vencido juntamente con Cristo, recibirán esta promesa. Todas esas promesas son resumidas en una sola cuestión: yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esto es increíble. No es que Dios nos prometa que seremos sus criaturas. No se trata simplemente de eso. No es que simplemente nos vaya a tratar bien. De lo que está hablando aquí es la promesa de la adopción. Dios nos promete que nosotros seremos parte de su familia. Seremos parte de su familia real para disfrutar en esos cielos nuevos y esa tierra nueva con Él para siempre. ¿Y quiénes no van a participar de esa bendición? ¿Quiénes son los que están excluidos de ese pueblo y de disfrutar de esa comunión con Él? Pues los que le han rechazado, los que no han querido aceptar esa invitación a beber de Él, los que no tienen sed de su presencia, los que viven a gusto con su pecado. Por eso dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí nos presenta Juan una lista con esos frutos que hay en la vida de aquellos que no son de la fe, aquellos que no son de Cristo. Nos dice cobardes e incrédulos. Aquí concretamente creo que se está refiriendo a aquellos que profesaron un día pertenecer a la comunidad de la iglesia, pero que temiendo más a los hombres que a Dios sucumbieron y prefirieron salvar sus vidas para no sufrir persecución. La palabra cobarde, deilos, en el original griego, sugiere una fe vacía, una fe que es de simple apariencia, pero que cuando llegó el momento de la prueba se apartaron y prefirieron renegar de su fe. Juan además incluye la lista aquí de abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Todos estos pecados hacen referencia al estilo de vida de los incrédulos, de los cuales el Señor advirtió, de hecho, a la iglesia en Pérgamo y en Tiatira. Y estas palabras yo creo que deberían ser también una advertencia para todos, ¿no? De la misma manera que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que son eternos, también hay una eternidad separados de Dios, que aquí Juan lo describe simbólicamente como ese lago que arde en fuego y azufre, un lugar de tormento, un lugar de separación de Dios, el mismo lugar al que fue destinado Satanás y todas sus huestes de maldad. Esto es lo que Apocalipsis llama y define como la segunda muerte. Y hermano, esta es realmente la muerte a la que debemos temer, esa segunda muerte. Vamos ahora, habiendo visto este primer cuadro, quinto cuadro de los cielos nuevos y tierra nueva, a continuar con el siguiente cuadro, que es un poco más amplio, que es la Nueva Jerusalén. Y como decía antes, esta Nueva Jerusalén, esta ciudad que desciende del cielo, creo que está simbolizando a la iglesia. Y sé que en muchas ocasiones, a veces aquí miramos a la iglesia de Dios y podemos tener la tentación de deprimirnos un poco a veces, ¿no? Aún hay pecado en la iglesia, hay cosas feas y debemos reconocerlas que aún deben ser limpiadas por el Señor en su iglesia. El Señor está en un proceso de santificación de su iglesia. Pero quisiera que esta visión en esta tarde te anime, porque la visión que Juan nos presenta aquí a continuación es una visión gloriosa, porque es la forma final que tendrá su iglesia una vez haya sido perfeccionada y glorificada, tal y como será presentada al novio. Y nos dice en el versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Está claro que lo que Juan nos va a presentar a continuación en esta visión es la esposa del Cordero, es la iglesia, ¿verdad? Es cierto que va a usar la figura de una ciudad,
Pero no se trata de una ciudad física que descienda físicamente del cielo. Juan sigue usando símbolos para describirnos estas realidades. Esta nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo, su esposa en su estado final y glorioso. Y mirad cómo Juan describe en la visión esta ciudad, a la iglesia. Dice que me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Esta ciudad, que es la iglesia, se nos muestra plantada sobre un monte alto. Y sabéis, el monte es el lugar de la protección y la seguridad. Así que lo primero que debemos entender es que la iglesia del Señor, en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, estará siempre protegida. No habrá ningún enemigo jamás que podrá asediarla ni atacarla. No está en una posición de vulnerabilidad, sino que está sobre un monte alto. Se nos dice además que descendía del cielo de Dios. De hecho, el versículo 2 y el versículo 10 nos repite la misma idea. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, no es una institución meramente humana. La iglesia es una institución cuyo creador es Dios, Dios es su arquitecto y su diseñador, y por eso proviene del cielo, y por eso es preciosa y es perfecta, porque refleja el carácter de su creador, refleja la gloria de Dios mismo. Esta iglesia glorificada está proyectando la gloria de Dios mismo. De hecho, no sé si recordáis en los evangelios la oración que el Señor Jesucristo, antes de entregarse en la cruz, hace por sus discípulos en Juan 17. Y en el versículo 22 es muy interesante porque en esa oración él pide al Padre algo. Dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La obra de Cristo en nuestra vida es poner su espíritu en nosotros para que esa obra de transformación empiece ya desde que nacemos de nuevo a reflejar su carácter. Es verdad que estamos en un proceso, aún no hemos llegado a la plenitud de la gloria a la que llegaremos, pero esta visión nos recuerda el pleno cumplimiento de esa obra del Espíritu de Dios en cada uno de sus hijos. Como Pablo nos recuerda cuando él habla a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, donde dice que para esto mismo él nos llamó mediante el Evangelio, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En ese día, la iglesia del Señor va a reflejar la misma gloria de su esposo. Su fulgor es simbolizado mediante esa piedra de jaspe, reflejando el carácter, la pureza y la santidad de su amado esposo. ¿Qué más cosas vemos en esta ciudad? Pues mirad, ahora en el versículo 12 nos sigue diciendo Juan, él sigue hablando mediante símbolos, pero nos dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué significa todo esto? Bueno, fijaos, la Nueva Jerusalén se nos presenta como una ciudad con 12 puertas, sobre la que hay esos 12 nombres correspondientes a las 12 tribus de Israel. Y esas puertas están en cada una de las 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y en cada puerta hay un mensajero. Y creo que esta imagen de esta ciudad está completamente alineada con la promesa que Dios le dio a Abraham allí en Génesis 12. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cuál fue? Dijo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y según hemos visto, la iglesia de Dios, la esposa del Cordero, en Apocalipsis 7:9, es una comunidad de personas que está formada por gente de toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Es decir, la iglesia en un sentido es una ciudad, una comunidad cosmopolita, una comunidad multicultural. Pero debemos recordar que las raíces están en la promesa dada por Dios a Abraham. Sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel
como los guardianes y los custodios de las promesas de la ley y del mismo evangelio hasta la venida de Cristo, ¿no? Esto es lo que Pablo nos dice en Romanos 9:4, que los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien también son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo vino de la tribu de Judá, descendiente como hijo de David. Así que esta ciudad creo que está simbolizando la Juan mediante esos muros, con esas 12 puertas, con esos 12 nombres de las 12 tribus de Israel para recordarnos el origen de la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios formado primeramente por las ramas naturales, ¿verdad? Los primeros creyentes eran judíos, pertenecían al pueblo de Israel. Los creyentes del Antiguo Testamento. Pero no solamente en esta ciudad estarán los creyentes del Antiguo Testamento formando parte de ella, sino que Juan además nos describe sus cimientos. 12 cimientos y sobre ellos están los nombres de los 12 apóstoles. Ahora fijaos, es muy interesante porque el apóstol Pablo, cuando describe a la iglesia, hablando a los efesios, fijaos cómo describe esa unidad de la iglesia entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes en el Nuevo Testamento. Fijaos lo que él dice, y vamos a leerlo, lo voy a leer en Efesios 2, 12 al 21. Él está hablando a los efesios, que eran gentiles, no eran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso les dice, en aquel tiempo, antes de que se hubiesen convertido, estaban sin Cristo y estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, los gentiles, antes de la venida de Cristo, estaban lejos de las promesas, no formaban parte del pueblo de Israel. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Os fijáis? La naturaleza de la iglesia es de dos pueblos, Israel al que primeramente le fueron dadas las promesas, pacto, los patriarcas, la promulgación de la ley. Ahora el Señor, con la entrada de Cristo y la inauguración de un nuevo pacto, ha formado un solo pueblo, formado por judíos y por gentiles, pero un solo pueblo, no hay dos pueblos, es uno solo. Dice, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, interesante como Pablo usa la idea de la iglesia y también usa la idea de un edificio, una ciudad, ¿verdad? Hay aquí este simbolismo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que fijaos, la visión que Juan está presentando aquí de esta ciudad con esas puertas y esos fundamentos nos recuerda a la composición de la iglesia, a su origen, su universalidad y su fundamento. Mientras que los 12 apóstoles son parte de los fundamentos de la ciudad, las tribus con las puertas en su muralla son parte de la entrada, ¿no? Quizá alguien esperaría que fuese al revés, ¿no? Al fin y al cabo, las 12 tribus de Israel preceden en el tiempo a los 12 apóstoles. Sin embargo, creo que el hecho de que sea justo al revés resalta la idea de que todas las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, a través de todos los profetas, tienen su cumplimiento final en Cristo y en su iglesia, formada tanto por judíos como por gentiles, todos los que son de la misma fe de nuestro padre Abraham. Una iglesia que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso Juan también además sigue describiendo esta ciudad y dice en el versículo 15 que el que tenía, el que hablaba con él tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo creo que el hecho de medir la ciudad nos recuerda a una idea que ya vimos, creo que era en el capítulo 11 de Apocalipsis, la idea de protección. Dios es el protector de esta ciudad, de su iglesia, de esta nueva Jerusalén.
donde ese ángel mide el templo de Dios. Ahora, lo llamativo de esta ciudad es que es presentada con unas medidas muy peculiares, porque esta ciudad aparece como un cubo de aristas de 12.000 estadios, unos 2.200 kilómetros, si cambiamos las unidades, ¿verdad? En otras palabras, la imagen que nos está presentando aquí Juan de esta ciudad es como un cubo perfecto, ancho, alto y longitud tienen exactamente las mismas medidas. Ahora, ¿debemos entender entonces esto como algo literal? Pues de nuevo, creo que no. Vemos que Juan está usando símbolos continuamente. ¿Y por qué entonces Juan usa estas dimensiones tan curiosas? Bueno, pues de nuevo, y como solemos hacer, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque ¿recordáis vosotros algún elemento en el Antiguo Testamento que tuviera unas proporciones similares a esta? Algo que tenga el mismo ancho, que alto, que largo. Pues seguramente algunos ya habrán ido visto, creo que a alguien se le ha ocurrido. Había un elemento muy interesante tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón. Según Éxodo 26, en el tabernáculo, el lugar santísimo, sabéis que dentro de lo que era el lugar santo había una división, una separación, y estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios. Y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pues fijaos, Éxodo 26 nos relata cómo ese lugar santísimo era una habitación de 10 por 10 por 10 codos. Era un cubo perfecto donde ahí habitaba la presencia de Dios. Y si leemos en Segunda de Crónicas 3:8, allí vemos como cuando Dios da las medidas de cómo debía ser diseñado el templo, el lugar santísimo de nuevo era un cubo perfecto, de 20 por 20 por 20 codos, unos 6 metros de arista. Y es muy interesante como Juan rescata esa idea, esa imagen, ese lugar santísimo, y ahora nos presenta a esta ciudad justamente con esas medidas. Apocalipsis nos describe, yo creo, esta ciudad como ese cubo perfecto, porque de la misma manera que en el lugar santísimo tenía esas dimensiones, en el templo, en el tabernáculo, ahora esta ciudad es asemejada a ese lugar santísimo. Ya no hay un lugar específico dentro del templo, sino que toda la ciudad ese es el lugar santísimo. ¿Sabéis por qué? Porque en ella habita la misma presencia de Dios. Y a diferencia del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ahora por medio de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, toda la ciudad tendrá acceso a la presencia de Dios de manera plena y perfecta. Hermanos, en esa ciudad que es la iglesia, estará de forma permanente la presencia y la gloria de Dios. En ese lugar tendremos comunión directa con Él, le podremos conocer más y disfrutar de Él, vivir en Él y deleitarnos en Él para siempre. Entendemos ahora por qué Juan, un poco más adelante, en el versículo 22, nos dice que no vio templo en esta ciudad. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Os dais cuenta? La ciudad en sí misma es el templo, el lugar santísimo, es la comunidad de los creyentes. La iglesia es el propio templo de Dios, es el lugar santísimo donde Dios va a habitar eternamente. Por eso no hay necesidad de templo. Eso es lo que simboliza, yo creo, esta imagen. No será necesario que vayamos a un lugar, a un local en una iglesia para tener un encuentro con Dios, porque Él habitará en medio de su pueblo, disponible las 24 horas del día. No habrá lugar en toda la tierra donde la Shekinah, la gloria de Dios, no esté presente y brille con fuerza. No habrá día del Señor ni días de fiesta, porque allí todos los días van a ser fiesta. Por eso tampoco hay necesidad de sol y de luna, porque la gloria de Dios ilumina esta ciudad a través de Cristo. El Cordero mismo es su lumbrera. En ese día y en aquella ciudad, yo creo que se cumplirá de manera plena lo que profetizó Habacuc, cuando dijo que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra, todos los cielos nuevos y tierra nueva, donde habita la iglesia del Señor, será cubierta con su gloria. ¿No es precioso esta imagen? Fijaos, Juan sigue dándonos algunas descripciones adicionales, versículo 17, y nos sigue diciendo que midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, y el material de su muro era de jaspe,
pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mucho simbolismo, mucha imagen que Juan está usando aquí. Él nos presenta la ciudad ahora, de nuevo, de manera simbólica, con un muro que protege a la ciudad. Y bueno, está claro que en la iglesia, en los cielos nuevos y la tierra nueva, no va a tener necesidad de muros físicos porque no tiene que defenderse de ningún enemigo. Ya hemos visto que todos los enemigos han sido derrotados, todos han sido lanzados al lago de fuego y el versículo 25 además nos dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es decir, que sus puertas nunca serán cerradas porque no hay necesidad en un sentido de protección. Pero si esto es así, ¿por qué la ciudad la presenta Juan aquí con un muro a su alrededor? Bueno, yo creo que este muro está simbolizando en un sentido su invulnerabilidad. Este símbolo nos recuerda que, a diferencia de lo que ocurrió en Edén, en la Nueva Jerusalén, a diferencia de lo que ocurrió en el paraíso, donde estaban Adán y Eva y pecaron contra Dios, había posibilidad de caer. En este paraíso recuperado, en esta Nueva Jerusalén, no será igual que en esa primera creación. Adán fue puesto a prueba en el jardín del Edén, existía la posibilidad de pecar, pero ya no será así en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá posibilidad de caída, ni de que seamos separados de Dios nunca más. Nuestra posición en Cristo es infinitamente mejor que la de Adán antes del pecado. Estamos más seguros de lo que Él estuvo gracias a la obra del segundo Adán, que es Cristo. ¿Y por qué esos 144 codos? Bueno, creo que este número ya lo hemos visto en otras visiones, los 144.000, 12 por 12, los 24 ancianos, 12 más 12. Creo que de nuevo aquí Juan, de manera simbólica, está haciendo referencia al conjunto de creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, de manera que ese muro que protege, esa invulnerabilidad, abarca al conjunto de todos los creyentes. No habrá ni un solo creyente que pueda quedar fuera de esa protección, de esa invulnerabilidad. Nadie podrá caer de nuevo. Y Juan se entretiene en darnos ahora un montón de detalles de todos estos adornos en los cimientos, ¿no? Jaspe, zafiro, ágata. Es una lista de 12 piedras preciosas que está basada, de hecho, en el Antiguo Testamento en lo que los sacerdotes tenían en el pectoral. No vamos a leerlo para que no se nos vaya mucho el tiempo, pero allí en Éxodo 28, versículo 17-20, podéis leer cómo Dios le dice la manera en la que debía ser compuesto ese pectoral de los sacerdotes con cada una de esas piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel. Y si comparáis la lista que aparece aquí en Apocalipsis y la que aparece en Éxodo, son muy parecidas. Hay de hecho 9 coincidencias y hay otras diferencias, pero que son equivalentes. Yo creo que intencionalmente Juan no usa exactamente la misma lista porque no apuntan exactamente al mismo orden sacerdotal del Antiguo Testamento, aunque sí que nos recuerda, ¿verdad? En esta visión yo creo que el hecho de que nos presente esas 12 piedras, pero que además aparecen sobre los 12 cimientos, que es los apóstoles, nos recuerda que bajo el nuevo pacto, ahora todos los creyentes somos edificados sobre este fundamento, los apóstoles y los profetas, y somos sacerdotes de Dios. Todos los creyentes, en un sentido, somos sacerdotes de Dios. Como lo recuerda Pedro en su carta, en el versículo 9 del capítulo 2, donde nos dice que la iglesia del Señor, los creyentes, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De hecho, el mismo cántico que vimos en aquella visión celestial, Apocalipsis 5:10, estos cantaban algo precioso, dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Creo que estas piedras es a lo que nos están apuntando, la idea de que esta ciudad, sobre esos fundamentos de los apóstoles y los profetas, todos los ciudadanos y habitantes de ella son un cuerpo sacerdotal.
Y mirad, Juan continúa diciendo, versículo 24, dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay algunos que al leer este pasaje les resulta bastante confuso, ¿no? Eh, Parece que está sugiriendo Juan aquí la visión de que hay otras naciones alrededor, aparte de la Nueva Jerusalén, que van a esta Nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. ¿Habrá algo inmundo fuera de esta ciudad que hemos visto que es la iglesia, en esos cielos y la tierra nueva? Yo creo que no, yo creo que no. Pero para entender bien estos versículos es importante verlo a la luz de Isaías 60, donde allí Isaías nos está describiendo la gloria futura de Sión. Y fijaos cómo allí Isaías lo describe. Dice que andarán las naciones a tu luz, a la luz de esa futura gloria de Sión, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y yo creo que aquí Juan lo que nos está presentando en Apocalipsis 21 es justamente el cumplimiento de esa peregrinación que profetiza Isaías. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, como hemos comentado, los que forman parte de esta ciudad, es decir, la iglesia, son personas que vienen de todas las nacionalidades. Dios ha formado a su iglesia de personas de toda tribu, lengua, nación que han sido traídas e incorporadas a su iglesia. Yo creo que esa es la idea que presenta aquí Juan de todas las naciones andando a la luz de ella. La imagen de estos reyes de la tierra trayendo gloria y honor a ella es la de un pueblo multicultural que están rendidos a esta ciudad, que se han unido en alabanza y gloria al Señor como parte de esta ciudad. De hecho, el propio Isaías 60 en el contexto nos presenta a las naciones no solamente trayendo tesoros literales a Israel, sino también trayéndose a sí misma como adoradores a Dios. Y allí nos dice que vendrán a traer oro e incienso, pero también publicarán alabanzas de Jehová. Así que el versículo 27 no creo que implique la idea de que tampoco haya inmundicia en los cielos nuevos y tierra nueva. Simplemente creo que Juan está usando esta imagen para hacer un énfasis de la pureza de esta ciudad, que es la iglesia, y la imposibilidad de que el pecado pueda realmente entrar en ella. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero son ciudadanos legítimos de dicha comunidad. Y Juan termina la descripción de esta nueva Jerusalén en los versículos 1 y 4 del capítulo 22, y nos dice allí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río que nos presenta aquí Juan, que también está en esta ciudad, no es un río de agua corriente, es de un agua muy especial, es un agua de vida. Entended el lenguaje que usa aquí Juan. Es el agua de la que emana directamente la vida de Dios y del Cordero. Creo que este río de agua, de vida, simboliza la vida eterna que emana directamente de Dios y del Cordero y que da vida a su iglesia. Es la vida eterna, es esa vida de plenitud de gozo que produce el Espíritu Santo viviendo en plenitud en la iglesia de Dios, en esos cielos y esa tierra nueva. Es la comunión íntima con el Dios Trino. Ese es el corazón y el motor que da vida a esta ciudad. Nos dice además Juan en el versículo 2 que en medio de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. De nuevo, Juan está tomando este simbolismo de Génesis 2, el jardín del Edén. ¿Recordáis? Cuando Dios crea los árboles en el jardín del Edén, en medio del huerto él plantó dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida en medio de ese huerto. Así que Dios creó tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios solamente le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, a Adán y Eva. Pero fijaos el detalle, cuando Adán y Eva pecaron y van a ser expulsados, fijaos lo que el Señor dice. Dice, Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma
y viva para siempre. Es decir, que este árbol de la vida tenía una propiedad que el Señor le había dado y era proporcionar vida eterna al que comiera de él. Y Dios en su gracia impide que Adán y Eva coman de este árbol, puesto que vivir eternamente con pecado hubiese sido algo terrible, la peor condenación. Era necesario primeramente pasar por la muerte, habiendo hecho posible el perdón de nuestros pecados, alcanzar restauración para poder vivir eternamente, pero de una manera plena. Creo que este árbol, por tanto, en el jardín del Edén, estaba tipificando una realidad de la vida eterna que Dios imparte al vivir en comunión plena con Él. Una comunión que ahora es simbolizada en Apocalipsis 22 de manera completa. ¿Cómo? Bueno, en el jardín del Edén los árboles daban su fruto en su temporada, pero fijaos, en esta nueva Jerusalén se nos dice que este árbol de la vida produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. En la nueva creación de Dios, en un sentido, la plenitud de esa vida queda simbolizada mediante un bosque de árboles que dan su fruto, ya no una temporada al año, sino cada mes y en una diversidad fuera de lo común, 12 tipos de frutos. Es una superabundante y multiforme gracia de Dios impartiendo vida eterna a sus hijos. Creo que eso es lo que simboliza este cuadro. El jardín de la Nueva Jerusalén, hermanos, creo que es infinitamente mejor que el jardín del Edén original. Y creo que el número 12 es muy significativo, ¿no? 12 frutos, un mes su fruto, 12 cosechas al año. Creo que el número 12 aquí simboliza esa plenitud de la provisión redentora relacionado con la plenitud del pueblo de Dios que se beneficia de esa gracia tan increíble de parte del Señor. Y las hojas del árbol dicen que eran para la sanidad de las naciones. Creo que de nuevo la idea vuelve a confirmar la multiculturalidad de la comunidad de creyentes, de aquellos que han sido beneficiarios de esta bendición de recibir esa vida eterna de parte del Padre. Este árbol simboliza los efectos, el fruto de la salvación que trae vida eterna a personas de toda tribu, toda lengua, toda raza y toda nación. En esta ciudad además se nos dice que no habrá más maldición y que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí la palabra maldición creo que se refiere a la idea de ser destruido como consecuencia del pecado. Los habitantes de esta ciudad serán inmunes a la maldición porque ellos han sido curados por ese árbol, han sido salvados de aquella maldición. ¿Por qué? Porque el Cordero llevó sobre sí el pecado de ellos, pagó por ellos, han sido justificados, están limpios y pueden disfrutar de la presencia de su Dios. La maldición de la muerte física también creo que está incluido y la maldición de la muerte espiritual que heredamos en Adán, en el primer Edén, aquí en estos cielos nuevos y tierra nueva han sido revertidos y eliminados por completo por el Cordero en este nuevo Edén. En Génesis la humanidad fue expulsada del jardín y fue cortada su entrada a la humanidad pecadora. Pero en esta ciudad los pecadores redimidos serán invitados a entrar por sus puertas para tener acceso al santuario donde la presencia misma de Dios habita. Este es el resultado de lo que el Cordero hizo en la cruz del Calvario. Y tendremos la bendición de ser librados de toda dolencia física, de todo sufrimiento asociado a nuestra condición caída, de la que aún los creyentes somos susceptibles de padecer a este lado de la eternidad. Pero hermano, en aquel día no solamente seremos libres de todo eso, no solo de las dolencias físicas, sino que seremos librados sobre todo de nuestro pecado de manera plena y completa y de toda maldad de una vez y para siempre. No habrá ninguna forma de maldición en la Nueva Jerusalén, porque la presencia y el gobierno de Dios nos llenará todo por completo. Nos dice que el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y solamente habrá un trono, no habrá muchos tronos, solo habrá uno que gobierna sobre todos, alguien que gobernará de manera justa y perfecta. En esta Nueva Jerusalén no habrá luchas de poder, no habrá partidos políticos haciendo oposición. Todo el que entre en esta ciudad tendrá acceso a este trono y al Cordero. Y ellos responderán a esa bendición sometiéndose voluntariamente al Rey de Reyes, porque Él es el gobernante perfecto. Así que podemos olvidarnos de todo lo que hayamos visto en este mundo caído y toda oposición y lucha política. La forma de gobernar que tendrá nuestro Rey
será en justicia, en santidad y en perfección, de manera que hará las delicias de los ciudadanos de esta ciudad. ¿Y sabéis por qué no habrá oposición? Porque todos los ciudadanos de este reino tendrán un corazón como el de su Señor. Todos viviremos de manera plena en el mismo estilo de vida que Jesús vivía, amando y sirviendo a los demás. Por eso nos dice que su nombre estará en sus frentes. Cuando entremos en la plenitud de aquella ciudad, todos los creyentes tendremos la mente de Cristo, la manera de pensar del Señor, su manera de vivir estará grabada a fuego en nuestros corazones y la estaremos viviendo de manera plena y práctica. Allí no habrá tampoco, nos dice Juan, más noche, ni habrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo no estoy seguro de si aquí en los cielos nuevos y tierra nueva habrá sol y luna, pero el lenguaje de este versículo creo que es figurativo y el punto principal es que nada del viejo mundo podrá impedir que la gloriosa presencia de Dios llene completamente el nuevo cosmos, ni los creyentes tendremos la imposibilidad de acceder a la presencia de Dios, sino que Él lo va a llenar todo por completo. Él estará allí llenándolo todo en todas las cosas. Yo no sé qué os parece esta visión, no sé que son muchos símbolos, muchas cosas, pero este es el futuro que nos aguarda, hermanos. Esta ciudad es la comunidad de la Iglesia en plena comunión con nuestro Señor. Nosotros como creyentes ya conocemos, como decía antes, a veces un poquito de esta realidad, ¿no? Hemos podido en ocasiones haber probado esos cielos, a veces en la tierra, en encuentros que hemos tenido, ¿no? Pero ¿os imagináis lo que será la plenitud de ese reino de los cielos? La plenitud de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y la iglesia del Señor en plenitud, en comunión con el Señor. Yo, no sé, cuando leo estas cosas, mi corazón me anhela el que llegue ese día, ¿no? Y el poder disfrutar de esto, ¿no? Richard Baxter, un conocido pastor puritano, decía, nuestro primer y terrenal paraíso en el Edén tenía una salida, pero ninguna entrada que pudiéramos encontrar para volver a entrar. Pero este paraíso eterno, hablando acerca de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén, tiene un camino de entrada y ningún camino de salida de nuevo. Y me hacía bien esta reflexión, ¿no? La imposibilidad de poder caer de ese estado en el que estaremos en esa ciudad, ¿no? Gracias a Dios por la expiación de Cristo en la cruz y por su justicia, la del segundo Adán. Y creo que podemos darle gracias a Él por la seguridad que nos da de que Él estará en aquella ciudad, que Él será el centro de esa nueva Jerusalén, donde ese segundo Adán se sentará en el trono como el Cordero de Dios y podremos disfrutar de Él por siempre y para siempre. A Él sea la gloria. Vale, muy bien. Bien, hermanos. Sí. Bueno, pues ya brevemente vamos a ir al epílogo, que son los versículos finales de este libro, que como decía es la conclusión, ¿no? Y aquí tenemos palabras importantes de parte del Señor. Él va a seguir hablando, ¿no? Y cerrando y las conclusiones de este libro. Y en el versículo 6 nos dice Juan que eh, hay un ángel que está hablando con Juan y le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Parece que este mismo ángel que ha ido guiando por todas estas visiones a Juan ahora habla con él, ¿no? Y quiere confirmar, quiere asentar estas verdades con Juan, quiere confirmar que las palabras que ha estado escribiendo y de las que ha estado dando testimonios son fieles y son verdaderas. Porque las visiones que Juan ha tenido no han sido un delirio nocturno de Juan, son palabras que vienen de parte del Padre por medio del Señor Jesucristo y son palabras fieles y verdaderas, porque Él es fiel y verdadero. Él no puede mentir, Él no puede fallar. Las visiones que Juan ha recibido son palabra de Dios y hermanos, ten por cierto que puedes descansar y confiar en ellas. Aunque estas visiones han sido recibidas por medio de este ángel, pero las palabras no son suyas, las palabras provienen directamente de Dios. Y este libro, todas estas visiones que hemos estado viendo en el libro a lo largo de estas 12 semanas, es un mensaje de parte del Señor a su iglesia. Dios es el que ha inspirado a los profetas a hablar a su pueblo a lo largo de toda la historia, cuyas palabras vimos que han sido cumplidas y tenemos el testimonio por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora ese mismo Dios está hablando a Juan. Por lo tanto, podemos confiar en la veracidad de su testimonio. Juan mismo en el versículo 8 nos confirma que lo que ha escrito no es un cuento que se le ha ocurrido a él, no es la interpretación de lo que ha visto, sino que estas visiones fueron algo real
voces que escuchó que fueron reales y de lo que él vio, él simplemente se dedicó a registrar por escrito con fidelidad lo que le fue dado en visión. Así que en primer lugar, con este epílogo, creo que el Señor quiere confirmar en cada uno de nosotros que todo lo que hemos estado viendo en este libro de Apocalipsis, todas estas revelaciones que nos han sido dadas a través de Juan en este libro, hermanos, son confiables y son ciertas. Y puedes descansar en ellas, puedes consolarte en ellas. Cada una de las palabras de este libro se cumplirán porque Dios lo dice, es su palabra. Luego, en segundo lugar, hay algo también que el Señor nos repite mucho en este epílogo, porque Él quiere también traer consuelo a nuestras vidas mediante una promesa, y es que el Señor está cerca. Muchos de los creyentes del primer siglo y a lo largo de toda la historia han pasado por pruebas, por dificultades, persecuciones, tensiones, luchas, el rechazo del mundo. Y la pregunta obvia es, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir ya tú por segunda vez? ¿Cuándo vas a poner fin a toda esta pesadilla? Y fijaos que en este epílogo el Señor nos repite en multitud de ocasiones esta idea. Hermanos, el final está cerca. Versículo 6, Él quiere mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Versículo 10, no sellen las palabras de esta profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Hermano, el Señor viene pronto. Ahora bien, estas palabras fueron escritas por Juan en torno al año 90, ¿verdad? Y actualmente estamos en el año 2024, ¿no? ¿Qué está pasando con esta promesa? Se podría preguntar a alguien. ¿Acaso Jesús nos ha mentido? ¿Acaso todo esto es una ilusión, un cuento de hadas que nunca será realidad? ¿Estaba siendo Jesús sarcástico con eso de venir en breve? Pues no. Sé que hay muchas personas, muchos incrédulos que se burlan de los creyentes y del Evangelio y usan este pasaje para decir, ves, todavía vuestra esperanza, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿No? Pero hermanos, ¿sabéis una cosa? Esta reacción no es nueva. El mismo apóstol Pedro, a los creyentes en su tiempo que estaban sufriendo, ya a ellos se les acusaba de esa misma manera. Y fijaos lo que el apóstol Pedro les dice a los creyentes para consolarles. Dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Hay un tipo de pensamiento insano que puede venir a nuestra mente. Cuando dudamos de la palabra de Dios y empezamos a ponernos nerviosos viendo que el Señor no pone las cosas en su sitio y hace justicia ya. Pero fijaos, Pedro nos sigue diciendo, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días los profetas ya habían hablado de lo que acontecería en estos últimos tiempos, los tiempos de la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Qué es lo que pasará? Nos dice Pedro, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Y aquí tenemos una de las claves para entender esos últimos tiempos según Dios. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir la promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Lo he leído de la nueva traducción viviente, ¿vale? Que es un lenguaje un poco más cercano. Pero fijaos, está claro lo que Pedro les estaba diciendo a los creyentes. La percepción de lo que es breve para Dios muchas veces no está alineada con lo que nosotros entendemos por breve. Generalmente somos nosotros más impacientes que Dios, ¿verdad?
Tened en cuenta que nosotros medimos el tiempo en relación a nuestro tiempo de vida, no sé, 80, 90 años, pero hermanos, Dios es eterno y Él tiene un concepto muy distinto del nuestro. Pero por otro lado, tenemos que observar algo del texto. Cuando Jesús dice, he aquí, vengo pronto, el tiempo verbal que usa es muy curioso porque Él está usando un presente continuo. Él no está diciendo, he aquí, vendré pronto en un futuro, sino que lo que está diciendo, he aquí, estoy viniendo pronto. Él creo que usa deliberadamente este presente continuo. Él está diciendo deliberadamente, estoy ya en camino, ya se ha iniciado el proceso de los últimos tiempos que llegará a la consumación al final de estos tiempos. Todos los eventos descritos en este libro, los sellos, las trompetas, las copas, son signos de que Él ya está viniendo. Por eso dice pronto, porque todos esos eventos se están produciendo en estos últimos tiempos, en la era de la Iglesia, y todos ellos están marcando el proceso de la venida de Cristo, la preparación para su aparición final y repentina en el día del Señor, en el día del juicio. La segunda venida de Cristo es el mayor evento del que será testigo el mundo, y esto requiere una tremenda preparación. Dios está dirigiendo todos los eventos de la historia. Él sigue rescatando personas que entran a formar parte de su iglesia, de toda tribu, lengua, nación. Él está siendo paciente para tener misericordia de muchos y preparar esta aparición final de su Hijo. Y Él está dando tiempo para ese arrepentimiento a las personas, para que vengan a Él. Pero tened algo por seguro, su segunda venida está en camino. Y es por eso que Juan es advertido por el ángel, ¿no? Y le dice, no sellen las palabras de esta profecía. Es decir, el inicio de los acontecimientos que Juan está aquí describiendo tiene que ver con los últimos tiempos. Como vemos, es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Estos últimos tiempos donde se está desarrollando todos estos eventos hasta la culminación de esta era, porque el tiempo está cerca. Y mirad lo que nos recuerda aquí finalmente en este epílogo, una serie de advertencias también importantes para nosotros. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ante la realidad de la segunda venida de Jesús y de ese juicio que se acerca, solo hay dos caminos posibles. O bien escuchas la palabra del Señor y la guardas, y cuando digo guardar, la idea es sujetarte a esta verdad, abrazarte a ella, obedecer esta verdad, vivir por ella, en otras palabras, fe en lo que el Señor nos está revelando en su palabra, fe en el Evangelio, fe en la única esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Los que hacen eso, aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que han reconocido su pecado, han reconocido su necesidad de venir a Él para que sus pecados puedan ser perdonados y para que puedan recibir una justicia perfecta, de manera que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Los beneficios de los tales son preciosos. No solo les será dado el perdón de sus pecados, sino que además son invitados a formar parte de esa ciudad, de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la iglesia de Dios, y a participar de ese árbol de la vida, a participar de una plenitud de vida, vida eterna, que es impartida por Jesús mismo, por Dios hecho hombre, Dios habitando en medio de su pueblo y dándoles vida para siempre a sus hijos. Y si esto es maravilloso, aquí Juan también quiere advertirnos de la otra cara de la moneda. Por el contrario, vemos una advertencia final para todos aquellos que rechazan las palabras de este libro, aquellos que prefieren vivir en sus pecados, aquellos orgullosos que no están dispuestos a reconocer que han ofendido a un Dios que es soberano y creador de todas las cosas. Personas que no quieren tener en cuenta a Dios. Son aquellos cuyo estilo de vida habla de su propia condición. Se dice perros, ¿no? En el Antiguo Testamento eran los violadores del pacto, aquellos falsos maestros que predicaban por dinero, los apóstatas, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. El ocultismo, aquellos que participaban en cultos idolátricos que incluían también actos sexuales inmorales. Todo aquel que no ama la verdad, sino que ama vivir en la mentira y en la práctica de ella. Y la advertencia aquí de parte del Señor a ellos
es que todas esas personas no tendrán parte en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, porque lo único que entrarán en esa ciudad serán personas con el carácter santo de su Dios. En aquella ciudad no habrá lugar para la maldad ni para el pecado. Así que, hermano, o te acercas a Cristo para ser limpiado y santificado, o no tendrás parte en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Por eso en el versículo 17 encontramos una preciosa invitación y es casi como el cierre y la conclusión de este libro. Dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y este versículo me tocaba especialmente porque, hermanos, este libro es un libro de consuelo para la iglesia del Señor que nos habla acerca de estos últimos tiempos y de la preciosa esperanza que tenemos en el Señor. Pero no solamente es un libro para la iglesia del Señor, sino que es un libro que también termina como una nota evangelística. Apocalipsis es un libro evangelístico también. Pocas veces lo usamos, ¿no? Por la complejidad a veces en su interpretación, pero es un libro que hace una llamada a los no creyentes a venir y beber y tomar de ese agua de vida gratuitamente. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia de Cristo, aquella a la que ha sido encomendada la tarea de llevar las buenas noticias a un mundo perdido, aquella que por medio del poder del Espíritu Santo somos llamados a predicar el Evangelio. Y aquí encontramos esa invitación, habiendo sido revelado estos últimos tiempos a través de todas estas visiones, habiendo sido reveladas todas estas promesas de bendición de parte del Señor, habiendo sido manifestado también todas las advertencias de maldición y del juicio venidero, ahora somos llamados a invitar a todo aquel que quiera acercarse a que venga a Cristo. El Espíritu y la Iglesia te invitan a venir a Él. Todo el que ha escuchado el mensaje de este libro es llamado también a invitar a otros a venir, porque en esa ciudad hay lugar para todos. No hay una limitación de espacio. Si has oído en esta tarde el resumen de este libro y sus advertencias y las promesas de vida eterna, ahora eres llamado también como parte de la iglesia del Señor a invitar a otros a que vengan a los pies de Cristo. Así que, hermanos, yo termino y os animo